Señores, nos acompaña en esta oportunidad en la entrevista central de Hola Matinal el licenciado Alejandro Abreu, dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, uno de los políticos jóvenes incorporado al equipo del PRD institucional, es miembro de la Comisión Política y recién designado el director del programa Tribuna Democrática, el vocero tradicional radial del PRD. Alejandro, buenos días, bienvenido a Hola Matinal. Buenos días, muy complacido de estar con usted, don Freddy. He estado en algunas otras oportunidades y con Roberto, obviamente, en esta nueva tarea. Sí. Aquí tengo mucho reconocimiento y además, permítame decirlo de entrada, yo quisiera a personas como Roberto al mando. Qué bueno. Ojalá algún día tengamos esa oportunidad. Gracias, Sí. un honor, Alejandro. Alejandro, antes de entrar en materia PRDista, me gustaría una persona como tú, conocedor de la sociedad, estudioso de las fuerzas sociales, de profesión base, me gustaría que tú nos dieras un diagnóstico de cómo anda la sociedad dominicana, cómo anda el sistema de partidos, las fuerzas progresistas que por décadas parece que han sido incapaces de llevar un proyecto de nación y un poco también una pincelada al del nuevo gobierno. Sí, lo voy a decir obviamente con la urgencia que nos permite la televisión, que nos obliga la televisión. Pero esta es una reflexión de muchos años, son una combinación de factores. Tendría que decirte, la sociedad dominicana ha tenido una continuidad en el ejercicio del poder por prácticamente un grupo que ha estado dominando desde el periodo trujillista y siguió dominando el periodo post-trujillista. Un grupo con la naturaleza económica, social e institucional, la forma de operar, grupo de poder, grupo económico, grupo político. En el país no ha habido, los cambios para modificar eso han sido el gobierno de Juan Bosch, en el 63 los intentos, que no pudo llegar a madurar. La llamada revolución del 65, y digo llamada revolución porque efectivamente lo pudo haber sido, pero no llegó a ser una revolución. No cuajó. No cuajó. Donde fuerzas de la naturaleza nacional popular pudieron disputar o intentar disputar el poder y retomar a ese esfuerzo de cambio estructural o de cambio de reorientación del rumbo del país del 60 y 63. Entonces ese proyecto no pudo cuajar. Un dato que en la sociedad me sorprende, que en la sociedad dominicana casi no se habla de eso, es que desde el 60 y del mismo 65-66, la sociedad dominicana tiene un déficit en la balanza de pagos, en el intercambio comercial, y los economistas parecen no dar importancia. Las expresiones públicas y los líderes de opinión no le dan importancia. Y el liderazgo social y hasta empresarial no le da importancia. Y para mí es un hecho de una trascendencia extraordinaria. ¿A qué me estoy refiriendo? Yo recuerdo que el que le daba importancia y me educó en la importancia de eso era Juan Bosch. Y después de Juan Bosch veo que nadie más le da importancia. ¿A qué me estoy refiriendo? A que este país compra más en el exterior que lo que exporta a partir de ese periodo. Es decir, que tenemos un sistema económico, la producción nacional deficitaria y no competitiva. Y eso ha sido así desde ese momento hasta el presente, una constante. Y pasó de un modelo rural agroexportador a un modelo urbano de servicio, pero el déficit se mantuvo igual. Igualito. Al nivel tal de que los economistas parecen admitir que eso es como endémico y no entiendo por qué lo conciben de esa manera. Entonces, cuando no siempre fue así, cuando la economía tuvo un momento en que su término de intercambio en torno a la qué vendemos, qué compramos, era mayor lo que vendíamos que compramos, durante muchos años anteriormente fue así. Entonces hemos crecido con ese déficit de competitividad y de modernización real del aparato productivo. Y el empresariado por igual. Es muy importante esta idea porque lo que voy a decir quizás no lo había desarrollado nunca en un programa de televisión porque no me habían planteado la pregunta de manera tan general. Y permítanme decirlo, en un programa como este que podemos pensar y elaborar ideas. El empresariado entonces se acostumbra a ese modelo. Tenemos un empresariado que no es competitivo, en sentido general. Hay empresarios competitivos, hay empresas competitivas, pero no el empresariado como sector en general.
un empresariado fundamentado mucho en la importación, en depender del exterior. Entonces hemos creado un sistema social y político que le corresponde a eso. Por otro lado, las élites dirigentes de la sociedad dominicana, que es el insumo, el componente más importante de una sociedad. Lo más importante de una sociedad no es tener petróleo. Lo más importante de una sociedad no es tener ni siquiera empresas. Ahora dirían que estoy planteando algo distinto a lo que dije lo anterior. Es otro enfoque. Lo más importante de una sociedad es la élite que lo dirige. Las sociedades que han alcanzado niveles de desarrollo, el norte de Europa, el sudeste asiático, todas se caracterizan por una característica: la calidad de su élite dirigente y el compromiso con un proyecto de nación, con una economía competitiva y con una sociedad bajo estándares sociales más estables. Entonces, no hemos acostumbrado a la pobreza. Y entendemos también que la pobreza es endémica, como que no tiene solución. Y construimos un modelo económico, social y político que opera alrededor de integrar la pobreza como elemento importante para el propio sostenimiento de la gobernabilidad. O sea, la pobreza es un componente que se vuelve parte del proceso. ¿Se puede llegar a amar la pobreza? La pobreza es muy difícil amarla, sobre todo si usted es pobre. Porque cuando dice, no hemos acostumbrado a la pobreza. Sobre todo si es pobre. La única interpretación de amar de la pobreza la hacen a veces algunos místicos y algunas orientaciones filosóficas, religiosas, pero usted como pobre le resulta, siendo pobre, le resulta en la condición de escasez, en el dolor que genera la pobreza, en la discriminación que genera la pobreza. Y en estos días hay una frase de don Freddy que no es mía, pero me encantó, que dice algo como, ¿qué es lo que más le duele de ser pobre? Y el pobre contestó: el desprecio. ¿Han sido entonces, Alejandro, incapaces las élites dominicanas? Sí, incapaces de construir e impulsar una economía competitiva. Y seguimos igual, a pesar de las modernizaciones que ha tenido la sociedad dominicana. No tenemos una economía competitiva en el presente. Fuimos una serie de tratados internacionales en acuerdo y hemos perdido todos los términos de intercambio en los acuerdos. Perdimos frente a Centroamérica. Perdemos incluso frente a algunos puntos del Caribe en algunas áreas, frente a Trinidad y Tobago en algunas áreas, cosa que no puede ser posible. En una sociedad mucho más potente como la nuestra, con un tejido productivo mucho más potente, y perdemos obviamente tradicionalmente frente a Estados Unidos, frente a Canadá y frente al propio México. Entonces, hacemos el Tratado de Libre Comercio ¿para qué? Si no lo vamos a aprovechar favorablemente y perdemos. Entonces, y es la élite dirigente la que nos lleva a eso. Bajo los vientos internacionales, bien, pero usted se incorporó a esos vientos internacionales. Costa Rica pulsió en esa discusión y buscó defensa de los intereses de Costa Rica. Costa Rica tiene un aparato productivo competitivo en el escenario internacional. ¿Dónde está el aparato productivo competitivo nosotros? Entonces he dicho yo, para resumir, vuelvo de nuevo, no se pierde la idea y la secuencia, el hecho de ver como normal que el país no sea competitivo y nos acostumbremos a eso. Y segundo, ver como normal la pobreza en la sociedad dominicana. El sistema de partido, y entender que eso como que no tiene solución. ¿El sistema de partido cómo está? Muy importante. Antes del partido, para quedarnos un poquito ahí, antes de salir. Sí. ¿No parece interesante y que es un paso hacia adelante firme el hecho de saber que la población dominicana es mayormente urbana? Sin embargo, vemos que hacia el campo se va floreciendo en el orden de que se están creando clústeres en diferentes renglones. Sí. El clúster del mango, del cacao, el banano, orgánico. Pero ahí están los invernaderos. Eso es esperanzador, Alejandro. Sí, claro que sí. Totalmente de acuerdo con usted. La sociedad dominicana tiene bases para reorientar el rumbo y éxito en muchísimos lugares, muchísimas áreas de la economía y sectores y la propia sociedad. A nivel profesional tenemos muchísimo talento. Ahora, pero el déficit mayor aún no lo he dicho. No es ni siquiera el hecho de que no tengamos una economía competitiva. No es ni siquiera el hecho de que admitamos como si la pobreza fuera algo endémico, como que no tenemos posibilidades de superar la pobreza. El más, y tiene que ver con las élites, lo que voy a decir, ya política también. El más importante de todo para mí es la baja autoestima colectiva que tenemos como sociedad. Que ahí... ¿Te fuiste a José Ramón López? ¿Te fuiste lejos, Alejandro? No. Es un poquito más atrás. Me fui a Pedro Francisco Bonó. Bonó. Sí, porque Bonó es mucho más importante que José Ramón. Menos conocido, pero mucho más importante. Bonó tiene una frase emblemática
escribió en 1883, que vive conmigo, y la recuerdo todos los días, porque me sirve de faro orientador. Y hay una conexión entre ese pensamiento de Pedro Francisco Bono y Juan Bosch, con su idea de que no hay clase gobernante, que es una idea central para entender el esquema de lo que ha pasado en la sociedad dominicana y pasa. Entonces, Pedro Francisco Bono escribió en el 1883, el dominicano individualmente es uno de los mejores seres del mundo. Como colectividad es un desastre. ¿Individual? ¿Por qué es distinto José Ramón López? Porque el enfoque de José Ramón López es individual y es pesimista. El enfoque de Pedro Francisco Bono es distinto. Dice, individualmente el dominicano es competitivo, tiene talento, es productivo, pero cuando lo ponen a tratar y abordar temas colectivos o sociales o públicos, no tenemos capacidad de ¿Eso explica entonces el triunfo del dominicano en el exterior? Eso explica, cuando migra. Eso explica el triunfo del dominicano en el exterior y explica por qué ganamos oro en competencias individuales en las esferas internacionales en deporte. Y tenemos problemas en las esferas en los deportes colectivos. Nosotros tenemos los mejores beisbolistas del mundo y perdemos en béisbol de Holanda. En el clásico, el de Holanda. De Holanda, y además en los torneos internacionales no tenemos la jerarquía que deberíamos tener. Nosotros tenemos jugadores de baloncesto, no tengan la menor duda, y yo jugué baloncesto. Y prácticamente todavía de vez en cuando lo hago. En uno de los mejores talentos de baloncesto de toda la región, sin duda. Nosotros solo podemos, solo tenemos Argentina, Brasil, Canadá, Estados Unidos y Puerto Rico son los únicos países que pueden confrontarse como nosotros en la esfera americana. Sin embargo, a veces caímos en ridículo con aquí el vecino de nosotros, y la Virgen, el vecino de nosotros y otras naciones que nos ponen en el ridículo, en Panamá incluso todavía, y equipos que no tienen talento. Tenemos un problema de coordinación, tenemos un problema de operación. Entonces eso va con la clase política. El sistema de partido, ¿cómo encaja en ese esquema? Encaja de la siguiente manera. Nos falta pensar y asumir más proyectos de partido, proyectos de nación y actuar más en coherencia con esos proyectos. Los intereses individuales, particulares y grupales sobredeterminan los proyectos de partido y los proyectos nacionales. Esa ha sido la historia del PRD. Y esa ha sido la historia de la sociedad dominicana. Y ha sido la tensión en el PLD. Y el PLD ha intentado y ha hecho esfuerzo por no sucumbir a esa tentación de lucha grupal, y tiene una oportunidad con Danilo Medina ahora, y los resultados dentro de 4 años o 3 años se sabrán, 2 años, si ha logrado hacer una transición y si ha logrado de alguna manera renovarse en el gobierno. Esto está por verse todavía. Ustedes hacían una reflexión con relación a lo que pasó en el Consejo de Gobierno de ayer. Es una declaración de intenciones, y don Freddy tenía la razón. Es una declaración de intenciones. Hemos visto declaraciones de intenciones desde que antes de nacer. Hay que ver en la práctica cómo eso se aplica. De hecho, las leyes incluso hay una proclamación de austeridad del presidente Fernández que nunca se llevó a cabo. Sí. Y se aprobó por ley. Y la hizo 2 veces. Y se aprobó por ley. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿esta será una vez más o es una vez de verdad? Y permítanme señalar algo muy rápido. En la época post-trujillista, aquí no ha habido, o digamos al propio Trujillo, sí, no, después de Trujillo, solo ha habido 2 gobiernos que han aplicado medidas reales de austeridad. 2 gobiernos. El gobierno de Juan Bosch en el 63 aplicó austeridad y le creó dificultades frente a una sociedad, a una parte de la sociedad que lo que quiere es gasto, dinero, boato y mercado. Le creó problemas a su gobernabilidad. Claro, claro. Y fue duro esa decisión, pero la aplicó. Ustedes recordarán aquello de que se brindaba Maví y no champán y otra bebida, y se brindaba ron y no whisky en el palacio. No, son medidas de austeridad reales. Y el otro que tomó medidas de austeridad fue Joaquín Balaguer en el gobierno cuando empezó en el 66. La ley número 1. Restringiendo los salarios y bajando incluso algunos salarios y poniendo limitaciones reales parecidas, algunas de ellas a las que ha puesto Danilo Medina ahora, ha anunciado Danilo Medina ahora. Esos son los únicos 2 gobiernos. Ha habido otro gobierno que lo han anunciado, pero no han llevado a cabo. El que más lo ha anunciado y lo ha proclamado es Leonel Fernández, y no ha sido nada austero, absolutamente nada austero, todo lo contrario, derrochador. Entonces hay que esperar. Ahora, declaración de intenciones como declaración de intenciones, y ahí también estoy de acuerdo con Roberto, hay que saludarla. Puede ser parte del plan de la primera semana de gobierno, no debemos